Alhambra es una castellanización. El término viene de Alhamra. Esto es, en árabe, la roja. La razón de que este enigmático palacio, fortaleza de Granada se llame así, es tal vez porque está construida con una arenisca roja y que especialmente a la noche, cuando está iluminada, tiene un resplandor rojizo. Lo que sucede es que los materiales que se emplearon para construir sus muros se compusieron de una arcilla ferruginosa, del color rojo. Y esto es interesante porque interesante y emblemático, ya que el nombre del sultán es también el rojo. Y incluso se sabe que en la época musulmana la Alhambra, muchas de sus paredes e incluso de sus techos estaban pintados de ese color. Y además la dinastía de los nazaríes tenía dos colores. Uno era el añil, que era una especie de azul violáceo, y el otro era también el rojo. Para entender el paseo que vamos a hacer, de alguna manera vamos a ir según lo planificado por el Patronato de la Alhambra, que es la entidad que hoy en Granada se encarga de los paseos turísticos. Por cierto, la Alhambra es tal vez uno de los monumentos más visitados de Europa. Incluso está en el segundo puesto después del Museo del Louvre de París. Y se calcula que aproximadamente más de 2 millones de personas la visitan durante todo el año. La visita es, por cierto, compleja debido a la cantidad de gente, y ya desde las 7 de la mañana hay grandes colas esperando entrar para visitar la Alhambra. Y eso dura hasta las 18 horas. Nosotros vamos a comenzar primero visitando la parte de la fortaleza, de la Alcazaba, una palabra también árabe de Alcázab, el fuerte. Es un recinto amurallado con distintas torres y fortificaciones, incluso con un barrio castrense que ahora ya prácticamente no existe más, ya que sus habitaciones estaban construidas en madera y en consecuencia esta parte ha prácticamente desaparecido. Luego de la fortaleza comienzan los palacios, la zona de los palacios. En primer lugar, se ingresa por un recinto conocido como Mexuar. En este lugar se reunía el tribunal y la asamblea de la corte nazarí. Luego de atravesar el Mexuar, se ingresa en el llamado Cuarto Dorado. Y finalmente se atraviesa un dintel y se pasa al primero de los palacios, el Palacio de Comares. Este Palacio de Comares tiene dos partes muy importantes. Una es el Salón de Embajadores, lugar donde el sultán de Granada recibía las embajadas que provenían del extranjero y de los reinos vecinos, y uno de los primeros patios, muy emblemático por cierto, el patio de la Alberca, también llamado Patio de los Arrayanes. Vecino al Patio de los Arrayanes se encuentran los baños, que por cierto son muy interesantes. Los baños constan de dos salas, la sala del agua fría y la sala del agua caliente. Superado el Palacio de Comares, ingresamos tal vez
en el palacio más conocido y, por cierto, más rico en decoración, el Patio de los Leones. Precisamente el nombre de este palacio proviene de una fuente soportada por 12 leones que se encuentra en su patio central. Ese patio, por cierto, es muy representativo del arte musulmán, de la fe islámica. ¿Por qué? Tiene que ver esto con el llamado jardín cuatripartito, que de alguna manera representa los 4 ríos del paraíso. E incluso los 12 leones se interpreta como que pueden ser las 12 horas del día, los 12 meses del año, los 12 signos del zodíaco e incluso los 12 imames del chiismo. El Palacio de los Leones está comprendido por un patio, donde está la fuente con los leones, y en cada uno de sus extremos hay 4 salas. La sala de los mocárabes, justamente donde se destacan particularmente esa decoración de yesería llamada mocarábe, o mucarnas en árabe. La sala de las 2 hermanas, la sala de los reyes, que en su techo hay unas pinturas muy hermosas, y finalmente la sala de los abencerrajes. Todas estas salas tienen artesonados de madera en sus techos e incluso sus techos están recubiertos de yeserías realmente maravillosas, labradas con los mocárabes. Finalmente, superado este palacio, vamos a encontrar el jardín del Indaraja y finalmente otro jardín, que es el del Partal. Y aquí la Alhambra sigue, ya que hay que ascender una cuesta y nos vamos a encontrar con un lugar realmente maravilloso. En realidad, toda la Alhambra es algo así como un paraíso en la tierra. El lugar más elevado, luego de pasar el Jardín del Partal, es el llamado Jardín del Generalife, de 2 términos árabes, Janat al-Arif, o sea, la huerta o jardín del arquitecto. Fue precisamente este lugar donde uno de los principales y primeros arquitectos de la Alhambra vivió, y desde esa pequeña colina, un poco más arriba de la Alhambra, planificó toda la obra, toda la estructura del Palacio Fortaleza. Este Generalife contempla muchos pabellones, jardines, y entre ellos hay un lugar muy interesante de visitar, que es la llamada Escalera del Agua. ¿Qué es la Escalera del Agua? Es una escalera que tiene 2 pasamanos por donde corre un agua muy fría, muy pura, que proviene de la Sierra Nevada, y es interesante, ya que esta es agua del deshielo y corre permanentemente los 12 meses del año. Finalmente vamos a encontrar toda una serie de pabellones, de miradores, de fuentes, de kioscos, de pequeños recintos, en donde nuestra vista se va a perder y vamos incluso a respirar perfumes, aromas, y vamos a poder ver desde esa altura toda la ciudad de Granada, La Vega, una llanura muy verde, e incluso también la Sierra Nevada. Hay un dicho que lo dice todo, que es además el lema de Granada: el que no ha visto Granada no ha visto nada. Este es un famoso dicho andaluz, pero que es, por cierto, una síntesis de Granada y de la Alhambra. Hay un romance fronterizo, un romance español del siglo XV, que habla de la Alhambra, y de esta forma. Dice así: Abenámar, Abenámar, moro de la morería, ¿qué castillos son aquellos
altos son y relucían. El alhambra era, Señor, y la otra la mezquita. Los otros los alijares, labrados a maravilla. El moro que los labraba, 100 doblas ganaba al día. La otra era Granada, Granada la ennoblecida, de los muchos caballeros y de la gran ballestería. Allí hablaba el rey Don Juan, bien oiréis lo que decía. Granada, si tú quisieses, contigo me casaría. Darte ello en arras y dote a Córdoba y Sevilla. Casada soy, rey Don Juan, casada soy que no viuda. El moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. En realidad, hace 170 años que la Alhambra comenzó a ser conocida. Y esto se debió principalmente a la obra Los cuentos de la Alhambra del escritor y diplomático norteamericano Washington Irving, quien justamente vivió un tiempo en la Alhambra y la conoció muy de cerca, todavía cuando estaba en ruinas y cubierta por la maleza. A partir de ese momento y hasta ahora, numerosos personajes, viajeros, estadistas, la han visitado. Incluso, recientemente, el primer ministro turco, Recep Erdogan, la visitó con su esposa y también, como tantos otros anteriormente, quedó fascinado por la Alhambra. Si hay algo que nosotros queremos hacer en este ciclo de civilización islámica es despertar su curiosidad. La curiosidad principalmente es algo muy importante sobre todos estos portentos y maravillas que fueron forjadas en los últimos 15 siglos por el Islam en diversas partes del mundo. Bueno, la Alhambra es uno de estos hechos y eso es lo que hemos tratado de hacer hoy. Seguiremos con este ciclo y, por cierto, los invitamos a que nos sigan acompañando. Muchas gracias por vuestra atención.